Bienvenidos a cada uno de ustedes. Para mí es una gran alegría que ustedes puedan perseverar en este curso de Excel básico impartido por el Infop. Estamos en la unidad 4 y esta vez vamos a ver el planteamiento de una fórmula. Al fin de cuentas, Excel es una herramienta destinada al procesamiento de datos. Por lo tanto, es una herramienta a través de la cual se trabaja con muchas fórmulas. Las fórmulas de Excel son operaciones con las que se pueden hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, usando los valores que se ingresen en las celdas, evidentemente. Hay o existen funciones a través de las cuales son fórmulas que trae el programa de Excel para hacer cálculos, hacer operaciones simples o complicadas y usando valores que reciben el nombre de argumentos. Además de ello, hay operadores que indican al programa el tipo de cálculo o el tipo de operación que tiene que hacer. Es como una instrucción. Existen unos operadores aritméticos. Estos operadores aritméticos lo que hacen es que nos dan una pauta de qué es lo que queremos hacer. Por ejemplo, el del signo más, exactamente, es para suma. Y ojo, porque en adelante toda fórmula va acompañada de un símbolo previo igual. Este símbolo lo que le está indicando a Excel es, hey, quiero trabajar con una fórmula. Lo que yo coloque aquí, calcúlelo. No lo escriba como un texto. Haga la suma, haga la resta, la multiplicación, según lo que nosotros le estamos indicando. Para este caso de una suma, si yo coloco 10 más 20 y le digo enter, ¿qué ocurre? Me queda tal y como lo escribí. No hubo un cálculo. Pero si yo escribo igual 10 más 20, enter, entonces sí, al darle enter, automáticamente hace la suma. 10 más 20 es 30. Si yo le hago un clic sobre la celda, noten que en esta línea de acá me aparece la fórmula que yo he utilizado. Es decir, me aparece el igual, el 10, el símbolo más y 20. De tal manera que me permite a mí visualizar qué es lo que hice yo en esa celda o qué fórmula utilicé en esa fórmula. Por ello es que aparece esta celda aquí que se llama insertar función. Si yo le hago clic en insertar función, me aparecen todas las opciones de fórmulas que se puedan utilizar. Por defecto me aparecen las usadas recientemente. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero veamos entonces qué más nos dice el material. El material nos dice que para resta es un signo menos, el mismo signo menos es un símbolo de negación, esta multiplicación que es un asterisco, esta división que es una pleca, el porcentaje es tal y como lo miramos un porcentaje y el de exponente que es una comilla hacia arriba. Además hay operadores de comparación, está el igual, está aquel número que compara uno con otro y dice cuál es mayor, otro que dice cuál es el menor, otro que dice cuál es mayor o igual, etc. Y hay algunas operaciones de referencia, créanme que cada una de ellas la vamos a ir viendo en el paso del curso. Vamos a ver la estructura de una suma y automáticamente nos indica el material que tenemos que irnos a desarrollar una tabla. La vamos a ir desarrollando y cuando la tengamos listo continuamos entonces con las indicaciones. Vamos a ver. En mi caso vamos a trabajar siempre con la misma tabla que trabajamos en la unidad anterior. Si ustedes se fijan, el material nos está invitando a que calculemos el sueldo total. El sueldo total es la suma del sueldo más una bonificación que tuvo el empleado. Entonces vamos a trabajar y aquí le vamos a poner sueldo total. Si ustedes se fijan, en este caso el texto es diferente a como lo hemos venido trabajando porque lógicamente no le hemos dado formato. Pero ¿qué ocurre? Si yo escribo sueldo total y le presiono enter, automáticamente toma el formato de la celda de la izquierda. Y vemos que además la celda tiene un ancho fijo, pero no alcanza para este texto. ¿Recuerdan cómo hacemos para que se ajuste automáticamente? Exactamente, nos vamos en medio de E y F y cuando cambie el cursor le hacemos doble clic y automáticamente
se va hacia el ángulo o hacia el tamaño ideal. Además, entonces, el material nos dice que el sueldo total es la suma base más la bonificación. ¿Recuerda cómo hacemos para hacer la suma? Exactamente. La hacemos igual. Ponemos... Hay tres opciones o hay varias opciones. La primera opción es poner un igual. Seleccionar la primera celda. Fíjense que cuando yo le hago clic en la primera celda, la celda se pone en varias líneas punteadas en movimiento. Y aquí automáticamente se pone C3. Luego de eso coloco más. Y ahora selecciono la segunda celda que quiero sumar. Y es exactamente D3. Y presiono Enter. Ahí ya me sale la suma automáticamente. Vamos a ver la segunda opción. La segunda opción es decirle a la función, insertar función, decirle suma, aceptar, y entonces me indica el número que yo quiero sumar. El primer número es C3, o también puedo hacerle clic a este icono de acá y decirle mi primer número a sumar es este. Vuelvo a hacerle clic a este icono. Ahora voy con el número 2. Hacemos clic acá. Seleccionamos. Volvemos al argumento de la función. Ya no hay más números. Y le digo aceptar. Y automáticamente hace la suma. Fíjense en la función. ¿Cuál fue? Suma. Eso significa que también lo puedo hacer manual. Es decir, colocar un igual. Escribir suma. Y si ustedes se fijan, automáticamente me da varias opciones de funciones. Solo lo vamos a dejar en suma. Vamos a abrir paréntesis. Vamos a seleccionar el rango de celdas que vamos a sumar. Cerramos paréntesis. Le decimos Enter. Esa es la tercera opción. Y vamos a ver una cuarta opción para sumar estos datos. Seleccionamos el rango de celdas que queremos sumar. Y en la cinta de herramientas inicio nos vamos a ir hasta edición. Este símbolo se llama suma o autosuma. Si yo le doy clic en este icono me aparecen todas las demás opciones posibles. Pero yo solamente le doy clic en suma y automáticamente me calcula la suma de las celdas seleccionadas. Ahí están entonces diferentes formas de hacer la fórmula. Ahora bien, tenemos que hacer lo mismo con todas estas celdas, pero lo que vamos a hacer acá es que en la primera celda está seleccionada, al final del rectángulo hay un cuadrado oscuro, me voy a ir con el mouse, va a cambiar cruz blanca por una cruz negrita, le voy a hacer doble clic y ¿qué ocurre? Automáticamente me calcula los demás datos, automáticamente realiza los demás cálculos sin que tenga que yo estar fórmula por fórmula. Él entiende que yo lo que quiero es sumar cada una de estas líneas. Y si usted se fija, me voy a ir a esta celda y nótese la función. Ahí está la fórmula. Excel está entendiendo que yo quiero hacer cálculos y él busca evitarme el mayor tiempo posible y lo hace de forma automática. Y bueno, el material también nos dice que tenemos que hacer el sueldo total. Vamos a ver. Sueldo total. Vamos a ver varias fórmulas o varias opciones. La primera opción que vamos a realizar es colocarle igual, decirle suma, recuerda, abrimos paréntesis, seleccionamos el rango de celda que queremos sumar, cerramos paréntesis y le decimos Enter. Y automáticamente nos da la suma total. Esa es una opción. La otra opción es con autosuma. ¿Recuerda cómo era autosuma? Bueno, vamos a sumar todo este rango de celdas. Ahí lo tenemos seleccionado. Nos vamos a edición, a autosuma. Si le hacemos clic, nos dice cuál es el rango de celdas a seleccionar. Vamos a ver. Y vamos a ver. Aquí me está dando un error. Porque me está seleccionando entonces estas. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a colocar acá. Y ahí sí.
le vamos a decir, otra vez, me coloco en la última celda. Le doy autosuma. Y me dice, vas a sumar el rango de E3 a E6. Si yo le doy Enter, me dice entonces que el sueldo total es de 12.500. Ahora vamos a calcular el promedio de ese sueldo. Promedio. Nos vamos a colocar acá y hay dos fórmulas, hay dos opciones también. La primera es colocar igual, escribimos promedio, abrimos paréntesis y seleccionamos el rango de celdas. Recuerde, son 4, no va a incluir el total porque el total no forma parte de los sueldos de las personas. Ese es el total de todo, ¿verdad? Vamos a cerrar paréntesis. Vamos a decirle Enter y ahí está. Ahí está el promedio. Otra forma de seleccionarlo, el promedio es decirle igual promedio. Abrimos paréntesis. Voy a escribir el número de la celda. El número de la celda primera es E3. E3. Le voy a colocar 2 puntos y le voy a decir que la última es D6. D6. Perdón, E6. E6. Y cerramos paréntesis. Le damos Enter y ahí está el rango de celdas. Ahora el material nos habla de un elemento muy interesante. Vamos a verlo. Vamos a colocar o vamos a calcular el promedio de alumnos o de las notas de los alumnos de varias hojas aledañas. Es decir, vamos a colocar por acá Miguel. Vamos a colocar a Melary, a Osmin y a Glenda. Vamos a colocar aquí arriba las materias de matemáticas, español y vamos a ponerle deportes. Vamos a ver. En Miguel, matemáticas, sacó 80. Melary sacó 78. Osmin sacó 90. Glenda sacó 89. Español. Cada quien fue sacando sus notas. Y vamos a escoger unos valores aleatorios. Nada que indique algo en específico. Y vamos a ver, este es en la hoja número 1. La primera hoja, vamos a decir que se llama primer bimestre. Ok. Vamos a irnos a la hoja número 2 y está en la celda 15, la vamos a dejar exactamente en el mismo lugar, vamos a pegar. Y este es el segundo bimestre. Aquí ya cambió el tema. Aquí hubo otras notas. Por último, deportes. Ok. Este sería entonces el bimestre 2. Ahí lo tenemos. Ok, vamos a sumar una tercera nota, una tercera hoja. Vamos a copiar otra vez todo esto. Y vamos a borrar todos estos datos. Además, cada una de estas tiene un promedio. Ok, entonces Miguel en matemáticas, español, deportes sacó una serie de notas y su promedio, el promedio de clases de Miguel, lo vamos a calcular diciéndole igual
Vamos a escribir promedio, vamos a abrir paréntesis y vamos a seleccionar el rango de celdas. Vamos a cerrar paréntesis y aceptar. El promedio de Miguel es 89. Ahora recuerda que para evitar calcular los demás promedios, me ubico en la celda, en el rectangulito, al final hay un cuadro, cambia el cursor, le doy doble clic cuando estoy justamente con la cruz negrita y si ustedes se fijan automáticamente me ha calculado el promedio. Ahora estos promedios tienen decimales. Yo podría decirle no lo quiero con decimales, lo quiero redondeado a las dos cifras únicamente. Selecciono el rango, me voy a la cinta de herramientas de inicio, número, y en número tenemos estos dos iconos. Este es para añadir decimales y este es para quitarlos. Al hacerle un clic, se eliminan los decimales y se van eliminando hasta que únicamente me quede dos decimales. Evidentemente, él también va haciendo el ajuste y el redondeo correspondiente. Vamos a hacer lo mismo en bimestre 2. ¿Cuál fue el promedio? Vamos a decir igual. Promedio. Abrimos paréntesis. Seleccionamos el rango de celdas a promediar. Cerramos paréntesis y le decimos Enter. Para evitar hacer todos los cálculos, me voy a colocar en la celda que he calculado y voy a hacerle doble clic en la esquina para que automáticamente se haga el cálculo. Ahora voy a hacerle el ajuste de los decimales para que solamente me queden dos decimales, sin decimales, perdón. Ok, entonces aquí ya tenemos el promedio del primer bimestre, segundo bimestre. Ahora supongamos que solamente son 2 bimestres. Yo quiero calcular el promedio total. El promedio total de matemáticas. ¿Cuál fue el promedio total de matemáticas al final del año? Vamos a decirle igual, promedio, abrimos paréntesis. Le voy a hacer clic en el primer bimestre porque ahí está la primera nota. Y voy a hacerle clic en la primera nota de matemáticas. Ahí está. Vea que aquí va cambiando la fórmula. Ahora voy a ponerle punto y coma. Note que aquí aparece punto y coma. Para indicarle que ahora voy con la segunda nota. ¿Dónde está la segunda nota? Está en el bimestre 2. En el bimestre 2 le voy a hacer clic a la primera nota de matemáticas. Y como es la última, voy a cerrar paréntesis. Cuando cierro paréntesis voy a presionar Enter. Y automáticamente se va a ir a la tercera hoja y me va a decir el promedio de Miguel es 85. Ahora fíjense bien, porque yo puedo hacer lo mismo con Melary y hacer el mismo procedimiento. Pero Excel también me ahorra este trabajo. Recuerden, me voy a la celda. Al final del rectángulo está el cuadrito. Le voy a hacer clic. Yo lo puedo arrastrar y él automáticamente me va a hacer el cálculo. O simplemente le hago doble clic en el cuadrito de la esquina y él hace el cálculo. Ahora fíjense bien. El mismo cálculo de promedio es exactamente como lo haríamos manualmente. Voy a seleccionar toda esta columna y en la esquinita voy a seleccionar el cuadrito y sin soltarlo lo voy a arrastrar hasta deportes. ¿Y qué creen? Todo el cálculo se hace automáticamente partiendo de un primer cálculo realizado. Con esto nos ahorramos un montón de tiempo y de esfuerzo realizando una tarea que es repetitiva. Vamos a dejarlo entonces en únicamente 2 decimales y con esto nosotros hemos calculado el promedio de varias hojas diferentes según lo que nos había comentado en el material de estudio. Así que ese es el trabajo para esta unidad relacionada con el trabajo de fórmulas. Los veo hasta la siguiente unidad.